En el caso de los antibióticos, nosotros como médicos debemos de ver la prevención a través, ya les decía, de programas de seguridad dentro de las explotaciones, dentro de la clínica, etcétera, para evitar que ingresen microorganismos. Una vez establecidos, pues bueno, aquí lo importante dentro de lo que es una terapia con antibióticos va a ser siempre el aplicarlo en tiempo, así que como dicen, ¿no? En tiempo y forma. Cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, misma dosis, dependiendo ya aquí nosotros del peso del animal, etcétera. ¿Para qué? Para evitar los fenómenos de resistencia bacteriana. También es importante porque si nosotros estamos aplicando bien los tratamientos, estos animales se van a recuperar fácilmente y el costo para el dueño o el encargado no va a ser tan elevado. Que si se llegara a suspender ese tratamiento, eso implicaría que yo tendría que volver a solicitar al laboratorio que se corra una prueba de antibiograma con la finalidad de que me indiquen a qué fármacos esa bacteria ahora ya es susceptible. ¿Sí? Porque como bien lo vimos en la clase anterior en el video que les pasé, las bacterias rápidamente se adaptan para sobrevivir. Entonces, si yo insisto en aplicar el mismo tratamiento, no le va a hacer absolutamente nada al microorganismo. ¿Ok? Repito, son puntos importantes que ya como médicos debemos de tomar en cuenta siempre que prescribimos algún antibiótico. Ahora, también de lo que vimos la clase anterior, era cómo se clasifica. Aquí en esta imagen vemos que los clasifican en aquellos que actúan sobre síntesis de pared, metabolismo del ácido fólico, membrana citoplasmática, síntesis de proteínas, estos dos, 3. Y lo que son estos que actúan sobre síntesis de ácidos nucleicos. ¿Sí? Entonces, de los que están en esta imagen, no todos se encuentran en presentación para medicina veterinaria. ¿Ok? Voy a mencionar uno que otro que no está incluido en lo que son fármacos de medicina veterinaria únicamente con la finalidad de ampliar el conocimiento. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues nosotros en algún momento podemos, se nos puede mandar un tratamiento con antibióticos y al menos ustedes tengan una noción de qué es lo que les está, o les puede hacer dicho fármaco. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con este grupo, ¿sí? Los que actúan sobre el metabolismo del ácido fólico. En el caso de esta asignatura en particular, a estos fármacos se les conoce como aquellos que actúan por analogía o también llegan a ser referidos en algunos libros como los antimetabolitos. ¿Qué es esto de antimetabolitos? Bueno, que veremos que va a existir una competencia por la utilización de una enzima. Esto debido a que sustancias como las sulfonamidas y el trimetoprim, su estructura química es muy semejante con una estructura que forma parte de la síntesis del ácido fólico. ¿Sí? Entonces existe lo que también se conoce como una inhibición competitiva. Ahora sí que será la bacteria o será el fármaco el que utilice esa enzima. Si es el fármaco el que utiliza esa enzima, pues va a detener esta síntesis de ácido fólico y por lo tanto la bacteria, como ya vimos, no se va a poder reproducir. Para que una bacteria se reproduzca, ya habíamos comentado que necesita hierro, pero también necesita ácido fólico. Entonces, estos fármacos están enfocados a inhibir la síntesis del ácido fólico. Ahora, un punto también importante con este tipo de fármacos es que solamente van a actuar en bacterias que sintetizan su propio ácido fólico. No todas las bacterias patógenas llevan a cabo esto. Hay bacterias que obtienen el ácido fólico del exterior. Otro grupo es el que la sintetiza. Entonces, estos fármacos solamente van a actuar
sobre bacterias que sintetizan su propio ácido fólico. Vamos a comenzar con el primer grupo, que son las sulfonamidas. Y aquí me refiero a grupo porque existe una gran variedad de estos fármacos incluidos en el grupo de las sulfonamidas. Sulfadiazina, sulfametacina, sulfapirimidina, sulfametoxazol, sulfisoxazol, sulfimetoxina, son algunos ejemplos, ¿sí? No tenemos tanta complicación en cuanto a identificar el fármaco porque en su nombre viene precisamente la palabra sulfa, ¿sí? Lo que ya me indica que pertenece a este grupo de las sulfonamidas. Estos antibióticos son bacteriostáticos. Quiere decir que solamente van a inhibir el crecimiento bacteriano. Ya les había comentado que en el caso de los tratamientos con antibióticos, un fármaco bacteriostático impide que la bacteria se replique. Por lo tanto, el sistema inmune puede ser más eficaz para eliminarla. ¿Okay? Vimos o vamos a ver algunos que son bactericidas, que ahí sí eliminan una gran cantidad de las bacterias que se encuentran en ese proceso infeccioso, pero deja por ahí unas cuantas para igual permitir que el sistema inmune genere una memoria inmunológica. Entonces, estos fármacos solitos son bacteriostáticos. Les decía que en el caso de sulfonamidas y trimetoprim, su mecanismo de acción es por analogía. ¿Y esto por qué? El ácido paraaminobenzoico, o también conocido como el PABA, es el precursor de la síntesis del ácido fólico. Si nosotros revisamos su estructura química, ¿sí? Sin verla tan a detalle, es muy parecida a la de la sulfonamida o sulfanilamida. Entonces vamos a ver que el mecanismo de acción es por competencia. Van a tratar de utilizar una de las enzimas involucradas en la síntesis del ácido fólico. ¿Ok? Este cuadrito, bueno, esta imagen la vamos a ver mucho más adelante ya en lo que es la conjunción de los dos fármacos. Pero aquí tenemos al PABA, ¿sí? O el ácido paraaminobenzoico. ¿Qué les decía? Que estructuralmente es muy similar a las sulfas. Aquí en esta imagen el ejemplo es el sulfametoxazol. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, las sulfas van a competir con el PABA por la utilización de esta enzima, la dihidropirorato sintetasa. Esta enzima es la encargada de convertir este PABA en ácido dihidrofólico. Si yo hablo de síntesis de ácido fólico, yo puedo decir que las sulfas inhiben, ¿sí?, la conversión del PABA hacia lo que es el ácido hidrofólico. ¿Por qué? Porque van a utilizar una enzima que es la dihidropirorato sintetasa. ¿Ok? Repito, aquí se conoce por acción, por analogía, por antimetabolitos, porque tanto el antibiótico como, en este caso, el precursor del ácido fólico, químicamente son muy similares. ¿Aquí entre ustedes hay alguien que sea alérgico a las sulfas? Yo. ¿Cómo te diste cuenta o cómo se dieron cuenta tus papás? Dice mi mamá que me salían como ronchas, pero no, realmente yo no me acuerdo. Ni lo hubieras recordado, porque de las sulfas son algunos de los antibióticos que se pueden utilizar, por ejemplo, en niños. Bueno, aquí vamos a ver que estas sulfas tienen algunos efectos secundarios que llegan a ser adversos, y por eso les preguntaba quién es alérgico a las sulfas. Estos efectos secundarios, pues a veces no llegan a ser tan marcados. Pero bueno, en general las sulfas van a tener un espectro de acción, podemos decir, amplio. Gram positivas, gram negativas, clamidias, nocardias y algunos protozoarios. Son antibióticos bacteriostáticos con un espectro de acción amplio.
Les había comentado que dentro de lo que son los antibióticos, voy a hablar un poquito de esta parte. No porque nos competa, como asignatura no nos compete hablar de farmacocinética, sino que esto nos ayuda a entender, al menos hasta ahorita, por qué en algunos procesos infecciosos se llegan a utilizar determinados fármacos o no. ¿Ok? Entonces, en el caso de de lo que son las sulfas, tienen la ventaja de que llegan corporales. Ya les había comentado que hay algunos antibióticos que no llegan a lo que son articulaciones, donde está el líquido sinovial, o al sistema nervioso central, donde está el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? No pueden atravesar esas barreras. Bueno, las sulfas sí se pueden emplear, por ejemplo, en algunas infecciones en articulaciones o a nivel sistema nervioso central. ¿Ok? Este es el principal problema, déjenme borrar, por el cual se dan reacciones alérgicas. Cuando una sustancia química se une a una proteína, y en este caso es una proteína plasmática, el problema que ocurre es que el organismo puede identificar a esta molécula como algo extraño, ¿sí? La unión de las sulfas con estas proteínas plasmáticas altera a estas proteínas. Entonces, el organismo la puede detectar como algo extraño. ¿Y qué va a suceder? Se van a dar diferentes reacciones alérgicas, ¿sí? ¿Por qué se los menciono hasta ahorita? Porque veremos que en el caso también de las penicilinas, el fenómeno es muy similar. La diferencia es la gravedad de ese tipo de reacción, ¿ok? De forma médica, para nosotros nos conviene que un fármaco se una a este tipo de proteínas porque aumenta algo que se conoce como vida media. ¿Qué es esto de la vida media? ¿Cuánto va a durar ese fármaco actuando dentro del organismo? De ahí depende que hay algunas sustancias y no antibióticos, ¿ok? Hay algunas sustancias que les dicen, lo puede consumir cada 4 horas o cada 6 horas. ¿Por qué? Porque su vida media, quiere decir el tiempo de acción que tiene en el organismo, se está acabando o se va a terminar en ese periodo de tiempo. Si nosotros hablamos de lo que son las sulfas, esta vida media normalmente tiende a ser entre las 8 o 12 horas, depende mucho también de la presentación, ¿ok? Entonces, si nosotros, repito, vemos desde el punto de vista médico que esto aumenta la vida media del fármaco, pues a mí me facilita que se pueda aplicar cada 8 horas o incluso cada 12 horas. Pero el riesgo que se corre es que se dé una reacción alérgica. Otro punto importante en cuanto a lo que es el fármaco, les había dicho que nosotros necesitamos tener, al menos ahorita, una noción de por dónde se elimina. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias químicas no se van a quedar en el organismo. Se pueden eliminar por heces o por orina. En el caso de lo que son las sulfas, estas se van a eliminar por orina. Y aquí hay un riesgo. Si el paciente tiene una insuficiencia renal, esta eliminación por la orina puede originar una precipitación. ¿Esto en qué deriva? Que se llegan a formar cristales. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es la administración de un antibiótico, yo debo de hacer una buena historia clínica del paciente. Porque si es un paciente que ya tiene problemas, o de hecho ya tenía problemas de insuficiencia renal, no voy a recomendar el uso de sulfonamidas, porque lo voy a afectar aún más. Les decía que aquí nos interesa al menos conocer estos efectos secundarios para que no nos agarre de sorpresa que a las cuantas horas de que se aplicó a lo mejor la primera o segunda dosis, comience a ver este tipo de reacciones. Cuando también les hablé al inicio
de este tema, de las acciones de adición, sinergismo y antagonismo. Les mencioné que en el caso de las sulfas con el trimetoprim se considera un efecto aditivo, pero hay quienes toman en cuenta esta combinación de sulfas con trimetoprim como una acción de sinergismo, ¿sí? Al final vamos a ver, o ustedes me indicarán qué será un efecto aditivo o un efecto de sinergismo, ¿ok? Les decía que de los trastornos o efectos secundarios que me puedo topar con la administración de lo que son las sulfas, es el problema a nivel renal. Entonces, si yo tengo un animal con problemas renales, no se las voy a recomendar. ¿Por qué? Se pueden formar cristales en la orina y estos cristales a su vez pueden ocasionar obstrucciones. No se forman piedras como tal, porque realmente con 1 o 2 dosis vemos la reacción, pero si existe una obstrucción, o sea, nosotros vamos a ver que al animal le va a costar el orinar o le va a ser muy doloroso orinar. Estos cristales a su vez pueden dañar lo que son vasos sanguíneos y voy a ver que en la orina sale sangre. De ahí el término hematuria. Entonces, si después de la administración de sulfas me topo con que el animal orina muy poquito de a chorritos, se arquea, como que le duele y aparte en la orina viene sangre, lo más seguro es que sean los efectos del antibiótico, ¿sí? Y ahí yo tendría que cambiar. El segundo más común que nos podemos topar son precisamente las reacciones de hipersensibilidad, las alergias. Como bien lo mencionó su compañera, en el caso de lo que son las sulfas, podemos decir que la alergia es de un grado moderado. ¿Por qué? Porque a lo mucho le da esa reacción de urticaria, ¿sí? Esos granitos que salen en la piel o que pueden salir en la piel en diferentes partes del cuerpo, que causan bastante comezón. Puede ser una reacción alérgica a estas sulfas. En algunos individuos incluso se puede presentar fiebre, pero hasta el momento no se ha reportado algo en cuanto a lo que es hipersensibilidad o reacciones alérgicas mucho más grave. Entonces, esto, repito, siempre va asociado a después de la primera dosis o de la segunda dosis, cuando nosotros vemos que en el paciente se comienzan a dar este tipo de reacciones. Y ahí sí necesito otra vez cambiar el fármaco, ¿sí? Finalmente, porque este punto es un poco menos frecuente, pueden ser trastornos a nivel hematopoyético, ¿sí? Y aquí necesito saber también si el animal tiene algún tipo de problema hematopoyético, porque si no lo voy a grabar. Puede que exista una baja en cuanto a lo que son la formación de plaquetas. Las plaquetas, recordemos, ayudan a lo que es la coagulación. Entonces, cuando tenemos pacientes en los cuales la formación de plaquetas es deficiente o muy baja, si nosotros aplicamos estas sulfas, corremos el riesgo de aumentar ese problema. En algunos casos se puede presentar anemia, no se formen suficientes eritrocitos, o se puede presentar una leucopenia, ¿sí? Una leucopenia se refiere a una baja en cuanto a lo que son células blancas o leucocitos, que son células de defensa, ¿ok? Entonces, para lo que es la aplicación de los antibióticos, vamos a ver que es muy importante conocer el estado general del animal. Si tenemos animales adultos con problemas de insuficiencia renal, yo puedo agravar esa insuficiencia con la administración de estas sulfas. Aquí tenemos que evaluar el beneficio que puede traer el que aplique o no este antibiótico contra el efecto secundario. A lo mejor el efecto secundario es mínimo y me puedo arriesgar a poner el antibiótico, pero si el efecto secundario puede ser muy grave, entonces
voy a utilizar otro antibiótico. Ujú. ¿Dudas en cuanto a lo que son las sulfas? No, profesora. No, maestra. ¿No? Repito, esta parte se las menciono así muy en general, para que ustedes entiendan que en el caso de los antibióticos no es nada más de que, pues a mi vecina le recomendaron para este problema. Sí, pero a lo mejor ese perro estaba o ese animal estaba en mejor condición que el animal al cual yo voy a aplicar el tratamiento. ¿Ok? De lo que son estos fármacos, también tenemos al trimetoprim. El trimetoprim es un antibiótico que se clasifica dentro del grupo de las diaminopirimidinas. Al igual que las sulfas, es un fármaco bacteriostático, ¿sí? Y aquí tenemos otra situación. Trimetoprim se va a metabolizar en el hígado. Entonces, si yo voy a utilizar la combinación sulfas-trimetoprim, pues necesito evaluar que el metabolismo hepático, que la función hepática esté bien, ¿sí? Porque si no, voy a llegar a afectar al animal. Ahora, en el caso del trimetoprim, estructuralmente es muy semejante al ácido dihidrofólico. ¿Ok? Entonces, al igual que lo que es las sulfas, vamos a ver que el mecanismo de acción es repetir con el ácido dihidrofólico por la utilización de la dihidrofolato reductasa. ¿Ok? Ya vimos que en el caso de las sulfas es la dihidropiораto sintetasa. Aquí va a ser la dihidrofolato reductasa. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que yo aplico el tratamiento que trae sulfas y trimetoprim. Entonces, lo que es la porción de las sulfas va a actuar en un paso previo a que se sintetice el ácido dihidrofólico. Pero recordemos que en el caso de las bacterias, pues cada una trabaja de forma distinta, ¿ok? Entonces, a lo mejor una ya sintetizó el ácido dihidrofólico. Bueno, en aquellas que ya sintetizaron el ácido dihidrofólico, es donde va a actuar el trimetoprim. Repito, al igual que con las sulfas, es una inhibición competitiva. Va a competir el trimetoprim con el ácido dihidrofólico por la utilización de esta dihidrofolato reductasa. Si se detiene el proceso, pues ya no se sintetiza el ácido tetrahidrofólico y por lo tanto no hay síntesis de ácidos nucleicos. Esa bacteria ya no se puede replicar. Vamos a detener a la bacteria previo a que se dé esa fisión binaria. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto al mecanismo de acción del trimetoprim? No, profesora. Bueno, antes de que me vaya a esa parte. En el caso del trimetoprim, este antibiótico no se utiliza solo. Siempre viene en combinación con sulfas. ¿Por qué no se utiliza solo? Porque las bacterias rápidamente adquieren resistencia a él. Entonces, repito, en el caso del trimetoprim no es un fármaco que encontremos solo, no existe una presentación donde nada más venga trimetoprim. Siempre viene en combinación con sulfas. No se utiliza solo porque las bacterias pueden generar rápidamente resistencia a este antibiótico. ¿Ok? Ahora sí. Pregunto, ¿la combinación trimetoprim-sulfametoxazol será adición o será sinergismo? Les había comentado que en el caso de la adición
son dos sustancias o dos antibióticos bacteriostáticos. Pero en esto que acabamos de mencionar, de cómo actúa cada uno de estos fármacos sobre la síntesis del ácido fólico, pregunto, ¿será un efecto aditivo la combinación de los dos o un efecto de sinergismo? Aditivo. ¿Un aditivo? ¿Alguien que opine lo contrario? Igual digo que aditivo. Aditivo, ok. Yo también, profesor, aditivo. Ok. ¿Nadie opina lo contrario? Bueno. Se considera aditivo precisamente por lo que les comenté desde el inicio. Son dos fármacos que son bacteriostáticos. Pero estos fármacos jóvenes, van a actuar sobre distintas bacterias. Las sulfas van a actuar sobre una bacteria y el trimetoprim va a actuar sobre otra bacteria. Por eso se dice que es un efecto sinérgico, porque con los dos fármacos no estoy atacando a una bacteria, estoy atacando a dos bacterias distintas. ¿Por qué no es la misma bacteria? Porque si, por ejemplo, actuó el sulfametoxazol, no se sintetizó el ácido dihidrofólico. El proceso se detuvo aquí. Y para que actúe el trimetoprim tiene que existir ácido dihidrofólico. Entonces, aquellas bacterias que son eliminadas con el sulfametoxazol, el trimetoprim ya no tiene acción. Pero les decía que en un proceso infeccioso, nosotros tenemos bacterias que están a diferentes niveles. Entonces, el trimetoprim va a actuar en aquellas bacterias que el sulfametoxazol, no llegó a actuar y por lo tanto se sintetizó el ácido dihidrofólico. En estas es donde va a actuar el trimetoprim, ¿sí? Repito, los dos fármacos no están actuando sobre la misma bacteria, están actuando en bacterias distintas. Por eso es que hay quienes están mencionando que esta combinación es un efecto sinérgico. Con estos dos fármacos, mato, por decirlo de una forma más simple, a dos bacterias distintas, ¿sí? No estoy atacando a la misma, porque si ya detuve la síntesis de ácido fólico antes de que se formara el ácido dihidrofólico, el trimetoprim ya no va a hacer nada. Ese trimetoprim va a actuar en bacterias que sí pudieron sintetizar su ácido dihidrofólico. ¿Ok? Entonces aquí no es que esté mal que se mencione que es un efecto aditivo o que es un efecto de sinergismo. Aditivo, ¿por qué? Porque estamos hablando de bacteriostáticos, ¿sí? Nada más están inhibiendo que esa bacteria se replique, no la están matando. Pero si ese efecto está haciendo sobre un mayor número de bacterias, pues por eso es que muchos lo consideran un sinergismo. Entonces no está mal que se hable de un efecto aditivo o efecto de sinergismo en la combinación de estos dos antibióticos. ¿Sí queda clara esta parte? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, en cuanto a fármacos que actúan sobre lo que es la síntesis del ácido fólico, únicamente revisamos estos dos. No existe alguna otra combinación en la cual pues tengamos este tipo de acción. ¿Ok? Siguiente grupo que vamos a revisar son los antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular. Y de lo que es la pared celular, específicamente el peptidoglicano. ¿Quién me puede recordar brevemente cómo está estructurado el peptidoglicano? Por dos azúcares y un péptido unido al grupo NAM. Ok.
Dos azúcares, que es el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Del N-acetilmurámico sale lo que es el famoso tetrapéptido. En el gran caso de las gram positivas puede existir un puente interpeptídico. En el caso de las gram negativas, la unión es directa entre los aminoácidos que están en posición 3 y 4 de lo que es el tetrapéptido. ¿Sí? Bueno, estos antibióticos que vamos a revisar, que pertenecen a este grupo, van a actuar directamente sobre este peptidoglicano. ¿Sí? De ahí la importancia, les decía, que nosotros tengamos la idea de cómo está estructurado para entender cómo actúa el antibiótico. En el caso de estos antibióticos, existe un grupo muy grande que son los fármacos beta-lactámicos. Reciben este nombre porque vamos a ver que en su estructura química tienen un anillo denominado así, beta-lactámico. Son diferentes antibióticos y los vamos a mencionar muy en general y lo que son las diferencias entre ellos. Pero para que estos antibióticos puedan actuar, se deben de unir a unas proteínas muy específicas que se encuentran a nivel membrana citoplasmática, las PBP. PBP son las siglas en inglés de proteínas de unión a penicilinas. Vamos a ver que muchos de estos antibióticos no van a actuar en bacterias gram negativas por la presencia de la membrana externa. Principalmente su espectro de acción tiende a ser gram positivas, ¿sí? Pero algunos ya por cuestiones, podemos decirlo, de diseño a nivel químico, pues ya pueden actuar sobre gram negativas. Pero aquí el punto importante es que para que actúen se tienen que unir a estas PBP. Si no existe esa unión, el fármaco no va a actuar sobre la síntesis del peptidoglicano. Ya directamente en lo que es la síntesis del peptidoglicano, su mecanismo de acción va a ser inactivar un inhibidor de enzimas autolíticas. Si recuerdan cuando les decía en la fisión binaria, van a estar actuando dos enzimas autolíticas y transpeptidasas. Enzimas autolíticas que van a ir rompiendo esos puentes o esa unión entre los tetrapéptidos para que aumente de tamaño la célula, llegue más unidades de peptidoglicano y se pueda dar la separación. Pero esto siempre es un proceso que está regulado. No pueden estar actuando siempre las enzimas autolíticas. Existe una sustancia, una enzima inhibidora. Entonces, estos fármacos, lo que son los beta-lactámicos, el mecanismo de acción es el mismo, ¿sí? Inactivar a ese inhibidor de enzimas autolíticas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estas enzimas autolíticas van a comenzar a destruir este peptidoglicano. Es la propia bacteria la que está destruyendo su peptidoglicano. ¿Por qué? Porque el antibiótico detuvo la acción de ese inhibidor. Dentro de este grupo, veremos que en medicina veterinaria los más utilizados son penicilinas y cefalosporinas. Y como opciones, o en algunos casos, podemos utilizar este grupo, o estos grupos, perdón, que son los monobactams y carbapenems. Por eso es que aquí se los puse entre paréntesis, porque no es frecuente, ¿sí? Y de hecho en medicina humana estos llegan a ser las últimas opciones, ¿ok? De los que actúan sobre pared celular, principalmente que son beta-lactámicos, tenemos a penicilinas y cefalosporinas. Ahora, independientemente de que sean penicilinas o cefalosporinas, ambos fármacos son bactericidas. Aquí, en este grupo de fármacos, yo puedo hablar de una toxicidad selectiva. ¿Por qué? Porque las células animales no poseen peptidoglicano. Por lo tanto, estas sustancias no van a afectar directamente a nuestras células o las células de los animales. El problema que vemos aquí tienden a ser los efectos secundarios, ¿sí? En general,
lo que son los inhibidores de la síntesis de pared pertenecientes a los beta-lactámicos van a tener sinergismo con aminoglucósidos e inhibidores de la beta-lactamasa. Ahorita hablaremos más adelante de esa famosa enzima, la beta-lactamasa. Entonces, vamos a ver, y ya les había comentado, que en algunos de estos ejemplos existen combinaciones clásicas, ¿sí? De dos antibióticos. Generalmente aquí ya son combinaciones sinérgicas. ¿Ok? De este grupo de beta-lactámicos, les decía, a nivel medicina humana existe una gran cantidad de lo que son carbapenems, monobactams. Medicina veterinaria no tenemos tanta variedad, ¿sí? Solamente vienen en alguno que otro producto. En cuanto a lo que son penicilinas, también veremos que en medicina veterinaria, a pesar de tener todo este listado de penicilinas, no todos están disponibles en fármacos de uso veterinario. Y hablando de lo que son cefalosporinas, en medicina veterinaria nosotros tenemos hasta la tercera generación, ¿sí? Cuarta, quinta generación generalmente se encuentran en medicina humana. Entonces, de estos fármacos beta-lactámicos, repito, son 4 grandes grupos: penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactams. Pero no todas estas sustancias que estamos viendo aquí las vamos a encontrar en productos de uso veterinario. ¿Ok? Vamos a empezar con lo que son las penicilinas. ¿Sí? Igual al inicio del tema les hablé, ¿no? Que Fleming fue el que descubre a los famosos antibióticos y en específico a las penicilinas. Esas penicilinas podemos hablar de que son antibióticos naturales, ¿sí? Son sustancias químicas que producen principalmente 2 especies del hongo Penicillium, Penicillium notatum y Crisógeno, ¿sí? Son las 2 especies de Penicillium, que es un hongo, que van a producir estas penicilinas. Químicamente, a las penicilinas se le conocen como el ácido 6 aminopeniциlánico, constituidas por este anillo, que es un anillo de tiazolidina, y vamos a mencionar este cubito, que ese es el famoso anillo beta-lactámico. Este anillo beta-lactámico, a través de su grupo amino, es el que se va a unir a esas PBP. Entonces, hace rato les hablé de unas beta-lactamasas. Esas beta-lactamasas son enzimas que producen las bacterias y su nombre lo indican. Van a romper este anillo beta-lactámico. Al romper el anillo beta-lactámico ya no se va a dar la unión entre la penicilina y las PBP, por lo tanto, el fármaco no va a actuar, ¿sí? Entonces, es importante, les decía, conocer qué es lo que tiene que ver y entender, en este caso, la acción de la enzima, a qué nivel actúa. Repito, este anillo, este grupo amino que tenemos precisamente en el anillo beta-lactámico es el que se une a las PBP, ¿sí? Y las PBP son proteínas que tienen las bacterias en su membrana citoplasmática. Si este anillo se rompe por acción de las beta-lactamasas, este fármaco no va a actuar. Entonces, en el caso de las penicilinas, vamos a hablar de origen natural o las penicilinas en general. Su principal espectro de acción es sobre bacterias gram positivas. ¿Por qué? Porque recordemos que en ellas su pared celular en una mayor proporción es peptidoglicano. Y el peptidoglicano no es una membrana, o sea, permite el paso de sustancias. Quien realmente impide el paso hacia el interior de la bacteria es la membrana citoplasmática.
Entonces, estas penicilinas pueden llegar fácilmente a membrana citoplasmática y ahí darse la unión con las PBP. ¿Ok? Por eso es que son mucho más eficaces contra bacterias gram positivas. Tienen la ventaja que pueden llegar a distintos líquidos o fluidos corporales, ¿sí? Lo que les decía, a lo mejor en algunas meningitis, algunas infecciones en articulaciones, yo también puedo llegar a utilizar penicilinas porque llegan a ese sitio. También, en el caso de estas penicilinas, aquí no se los puse, se van a unir a lo que es las proteínas plasmáticas, igual que lo que son las sulfas. ¿Esto qué efecto tiene? Bueno, que va a aumentar su tiempo de acción dentro del organismo. Por lo tanto, los intervalos de aplicación van a ser más amplios. Aquí, dependiendo del tipo de penicilina, se pueden eliminar por orina o se pueden eliminar por heces. En el caso de las heces, la nafcilina es la que frecuentemente se va por esta vía. La mayor parte de las penicilinas se eliminan por vía urinaria, por vía renal. Vuelvo a preguntar, ¿alguien aquí es alérgico a penicilina? Yo, maestra. ¿Cómo se dieron cuenta tus papás? Creo que un día de chiquita me dieron una, bueno, no de chiquita, sino hace años me dieron una inyección y no nos dimos cuenta que traía penicilina. Entonces como que me empecé a irritar y tenía mucha picazón. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo, doctora. Adelante, cuéntanos tu experiencia. Ay, pues estaba muy pequeña. Creo que me hinché y pues ahí se dio cuenta mi mamá. Ok. ¿Alguien Pero- más? Perdón por interrumpirte. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo soy alérgica a la penicilina y se dieron cuenta porque yo ya me les andaba yendo. En el caso de lo que es la penicilina, de lo que son los antibióticos, esta sí puede llegar a causar la muerte, porque dentro de sus reacciones de hipersensibilidad tenemos una anafiláctica, ¿sí? No voy a ahondar tanto porque esto ya es tema de inmunología, donde les van a comentar los diferentes tipos de anafilaxis. Pero en esta reacción anafiláctica puede ser algo tan sencillo como en el caso de las sulfas, que solamente se da un problema a nivel de piel, que les salgan ronchas, pueden hincharse incluso, como bien lo acaban de mencionar, puede presentarse fiebre, puede existir un espasmo a nivel bronquial, que fue lo que me andaba pasando y ya me estaba ya asfixiando, por la reacción que tiene el sistema inmune. Aquí, esa unión del antibiótico, que es la penicilina, con la proteína plasmática, va a depender mucho del individuo. Repito, va a haber individuos en los cuales las reacciones pueden ser, llamémoslas moderadas o leves. Y hay otros en los que la reacción puede ser muy grave, que literalmente se nos muere el paciente por el tratamiento. Entonces aquí sí es muy importante dentro de lo que es la elaboración de las historias clínicas, saber si estos pacientes, más en animales, ya se les había administrado alguno de los antibióticos que acabo de mencionar, sulfas o penicilinas, porque debemos de estar al pendiente de que no se lleguen a dar reacciones secundarias. Y en el caso de las penicilinas, repito, es mucho más importante que en las sulfas, porque aquí sí se nos puede morir el paciente. Entonces es muy importante llevar el seguimiento, más si es la primera vez que se le aplican penicilinas. Ahora, este tipo de reacciones se ven principalmente en las penicilinas que te vamos a ver, que son las llamadas de origen natural. ¿Okay? Ya en lo que son las semisintéticas, se disminuye mucho esa probabilidad.
Si ustedes, o la próxima vez que vean en su casa que alguien le mandan un tratamiento con sulfas, vean la caja, ¿sí? Muchas veces ni siquiera trae las reacciones adversas o efectos adversos porque no son tan frecuentes. Pero en el caso de las penicilinas, sean naturales o sintéticas, ¿sí? Van a encontrar una mega leyenda o incluso dentro del producto una hoja aparte donde les indican los probables efectos secundarios. Entonces, con penicilinas debemos de tomar en cuenta, esto no únicamente se da en humanos, también se da en animales. Aplicó la dosis y al dueño le tengo que literalmente encargar que cheque que el animal no tenga ninguna reacción. Si no existe ninguna reacción después de esa primera dosis, es seguro aplicar el antibiótico. ¿Ok? Les decía que todas estas reacciones de anafilaxis que pueden conllevar a la muerte del paciente están muy asociadas con lo que son las penicilinas de origen natural. ¿Qué es esto de origen natural? Pues los que obtengo directamente del hongo. En esas penicilinas tenemos a lo que son la G-potásica, la sódica, la procaínica y la benzatínica, ¿sí? Estas únicamente las encontramos en presentación inyectable. ¿Por qué? Porque estas penicilinas, si se administran por vía oral, se inactivan por el pH del estómago, el pH ácido. ¿Sí? Entonces, todo lo que son la penicilina G-potásica, sódica, procaínica, y benzatínica se administran únicamente vía inyectable porque por vía oral el pH ácido del estómago las inactiva. Este tipo de penicilinas tienen una ventaja. Yo creo que algunos que les han aplicado una penicilina inyectable se les aplican al menos cada 24 horas. Esto debido a que estas sustancias tienen lo que se conoce como absorción retardada. Se aplican vía y allí quedan un tiempo en lo que van llegando poco a poco a torrente sanguíneo. De ahí que este tipo de penicilinas se puedan llegar a administrar cada 24 horas o en el caso de la benzatínica, incluso cada 72 horas. Si yo lo veo a nivel medicina veterinaria, para mí esto es una ventaja, porque yo no me tengo que estar peleando con el animal cada 8 horas o cada 12 horas para administrarle el fármaco, sino que aplico hoy, no sé ahorita que van a dar las 11. Hoy a las 11 de la mañana una dosis y mañana a las 11 de la mañana otra dosis. ¿Sí? Para mí me va a representar una facilidad en cuanto a manejo de la sustancia química. Precauciones. Bueno, en el caso de la penicilina G-potásica, debemos de recordar que si se administra una cantidad importante de potasio a nivel de torrente sanguíneo, podemos causar un paro cardíaco. Entonces, si el individuo es susceptible o tiene problemas cardíacos, pues está contraindicada, porque el potasio que va junto con la penicilina puede originar la muerte de ese animal, ¿sí? O un paro cardíaco. En el caso de la G-procaínica, esta G-procaínica no es recomendable en equinos. ¿Sí? Aquí yo ya me voy a empezar a topar con diferencias en las especies. ¿Por qué en equinos? Bueno, en equinos se ha detectado que origina problemas a nivel sistema nervioso central, ataxia o excitabilidad, ¿sí? Esto de ataxia puede ser desde incoordinación, en que el animal se pueda desplazar, incoordinación en cuanto a movimientos, o que de plano el animal no se pueda levantar. Y puede llegar a causar la muerte porque a nivel hematopoyético puede causar una anemia hemolítica. Entonces,
Lo que es la penicilina G procaínica está contraindicada en caballos por los efectos que llega a tener, ¿sí? Aquí repito, ya nosotros nos vamos a topar con las diferencias entre las especies. Y en el caso de lo que son las penicilinas de origen natural, les había comentado que su espectro de acción es reducido. Solamente actúa sobre infecciones contra bacterias gram positivas. Y de las gram positivas, la que no tiene efecto ni de broma es con Staphylococcus aureus. De hecho, el cultivo en el cual se inhibió el crecimiento de bacterias, o sea, se murieron literalmente, el de Fleming, era un cultivo de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus veremos que es una bacteria muy común en muchos procesos infecciosos, pero que durante su mal uso de los antibióticos a mediados del siglo XX, la bacteria generó mecanismos de resistencia. Entonces veremos que para el caso de las infecciones donde está involucrado Staphylococcus aureus, generalmente se utilizan penicilinas semisintéticas combinados con inhibidores de la beta-lactamasa. Esto lo veremos ahorita más adelante. Y gram negativos, pues ni de broma. Las penicilinas naturales no pueden atravesar membrana externa. Por lo tanto, no llegan a su sitio de acción. ¿Sí? De lo que son también penicilinas naturales. En medicina humana, nos topamos con la única penicilina que se puede administrar vía oral, que es la penicilina B o fenoximetilpenicilina. Esta es la única considerada de origen natural. Es la única también que sobrevive o más no sobrevive. Permanece activa después de pasar el estómago. ¿Por qué? Porque no se inactiva por el pH ácido que se encuentra a nivel gástrico. Entonces, penicilinas, lo que son naturales, repito, van a ser las que tienen el espectro de acción bastante reducido, precisamente, ¿sí me escuchan? Sí, profesora. Es que como que se me detuvo tantito el Zoom ahorita que iba marcado. Les decía que en el caso de estas penicilinas de origen natural, tienen un espectro de acción reducido, ¿sí? Y la ventaja que tienen van a ser el tiempo de aplicación. Tienen una absorción retardada, por lo tanto, yo las puedo aplicar cada 24 horas, ¿ok? En el caso de las penicilinas, al igual que muchos antibióticos, vamos a ver que se han modificado químicamente. Puede ser para aumentar el espectro de acción o para que no sean inactivados por algunos líquidos corporales. ¿Okay? Entonces, para el caso de penicilinas, tenemos penicilinas semisintéticas, ¿sí? Se obtienen de forma natural de lo que son los hongos, pero son modificadas químicamente. Y esto con la finalidad de que, repito, se puede ampliar el espectro de acción, pero también podemos evitar algunos de estos efectos adversos. A lo mejor de sus compañeras que me mencionaron ahorita que eran alérgicas a penicilina, puede ser a penicilinas naturales. Y ahorita sí pueden tomar una penicilina semisintética, porque en esos casos, repito, se disminuye la probabilidad de esos efectos secundarios. En la cajita viene todavía ahí toda la indicación de que se pueden dar las reacciones, pero la probabilidad es mucho menor que cuando se aplica una penicilina de origen natural. ¿Okay? De esas penicilinas semisintéticas existe una gran variedad. Vimos hace rato el listado ahí tan amplio, pero no todas están disponibles para lo que es medicina veterinaria. Tenemos un primer grupo que son las penicilinas que son resistentes a la penicilinasa, que esta, jóvenes, es una beta-lactamasa.
¿Ok? Vamos a ver que este nombre puede cambiar. Si hablo de cefalosporinasas, es igual una enzima beta-lactamasa. Van a inactivar el anillo beta-lactámico del antibiótico. ¿Ok? La ventaja que tienen estas penicilinas va a ser precisamente que esa enzima que producen las bacterias no las va a inactivar. Por lo tanto, este tipo de penicilinas, lo que es la cloxacilina, dicloxacilina y nafcilina, son penicilinas que puede utilizar contra Staphylococcus aureus. Hace rato mencionamos que los de origen natural no, porque la bacteria produce una gran cantidad de esta enzima e inactiva el fármaco. En el caso de estos antibióticos, estas penicilinas semisintéticas, cloxacilina, dicloxacilina y nafcilina, ya no tengo ese problema, ¿sí? La sustancia química, como se diseñó, porque realmente esto es cuestiones de diseño a nivel químico, ya impide que pueda ser destruido este fármaco por esta enzima. Por lo tanto, este tipo de penicilinas yo la puedo utilizar en las infecciones que ya marcábamos contra gram positivas, pero específicamente cuando tengo Staphylococcus aureus. El grupo más utilizado de penicilinas semisintéticas son las aminopenicilinas. De estas aminopenicilinas, pues yo creo que las más conocidas están la ampicilina y la amoxicilina. ¿Ok? Estos dos tienen la ventaja de que su espectro de acción ya es mucho más amplio. No es únicamente contra gram positivas, sino también actúan sobre gram negativas. No todas, solamente sobre algunas. Entonces, la ventaja que se tiene es que estas aminopenicilinas sí pueden atravesar membrana externa. Al igual que las penicilinas de origen natural, estas se inactivan por beta-lactamasas. Veremos más adelante que existen los inhibidores de beta-lactamasa que generalmente vienen en combinación con alguno de estas dos aminopenicilinas. ¿Ok? Ahora, en el caso de lo que son las gram negativas, aquí sí es muy importante que cuando nosotros administremos estas aminopenicilinas, tengamos la precaución de administrar las cada 8 o cada 12 horas, etcétera, porque en el caso de la gram negativa, esta puede generar rápidamente resistencia a ellas. Entonces aquí, para evitar los fenómenos de resistencia, siempre va a ser importante aplicarlas en la dosis adecuada y en el tiempo adecuado. Al ser antibióticos de un espectro de acción mucho más amplio, el problema que se corre es que ataquen a la microbiota. Y aquí estoy marcando la microbiota intestinal. Pero si, por ejemplo, yo estoy administrando estas aminopenicilinas a un rumiante joven, a un becerro, a una cría de un ovino, de un caprino, el problema que corre también es que afecte la microbiota ruminal, ¿sí? Y veremos que la microbiota es una parte muy importante de nuestro sistema de defensa. Entonces, cuando existen estos problemas de microbiota intestinal, puede que yo me tope, de afectación, perdón, a la microbiota intestinal, puede que yo me tope con diarreas, que se está administrando el antibiótico, pero que el animal comience a presentar diarreas. Y esto está asociado a que este antibiótico no va a distinguir entre lo que es una bacteria que está originando la enfermedad de las bacterias que pertenecen a la microbiota. En cuanto a lo que son estas aminopenicilinas, hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, la ampicilina, que es un antibiótico que podemos administrar por vía oral, no se debe de administrar junto con alimento. ¿Ok? Muchas veces se tiene las creencias, en algunos casos, de que escondiéndole la pastilla ahí al perro o al gato, pues se va a echar el antibiótico.
Y pues ya muchos de ellos son bastante inteligentes y hasta lo escupen. Entonces, no es aquí recomendable que si se está utilizando ampicilina y se administra por vía oral, se administre junto con el alimento, ¿sí? Tiene que ingresar sola para que se absorba la cantidad adecuada del antibiótico. En el caso de lo que son roedores, lo que son conejos, no se recomienda su uso porque pueden permitir que bacterias que se encuentran de forma normal en su colon, a nivel de intestino grueso, se cuentan con bacterias gram positivas anaerobias estrictas. Y de las que tenemos, tanto humanos como animales, están precisamente los clostridios. Entonces, si nosotros administramos este tipo de fármacos a roedores o a conejos, corremos el riesgo de que se origine una colitis causada por la proliferación de los clostridios que están ahí. Todas las bacterias que se encuentran en nuestro organismo formando parte de la microbiota están controladas entre sí o por el sistema inmune, ¿sí? No existe una mayor proliferación de una sobre otra. Cuando existe esto, pues ya tenemos un desequilibrio y tenemos una enfermedad. Entonces, los clostridios que se encuentran a este nivel normalmente están controlados. Cuando nosotros aplicamos un antibiótico de este tipo, que es de amplio espectro, pues podemos afectar a este nivel y originar una infección secundaria causada precisamente por este tratamiento. De ahí que en estas especies no sea recomendable su uso y tomar en cuenta que si estamos utilizándolo en becerros, podemos ver diarreas, ¿sí? No es que nos espanten ni que digamos es que pues no está funcionando, no, sencillamente debemos de tomar en cuenta que siempre que utilizamos un antibiótico de amplio espectro, uno de los efectos que comúnmente vemos es precisamente esta diarrea, ¿sí? Y de hecho, mucho de lo que se recomienda es el uso de probióticos para ayudar a restablecer parte de esa microbiota, ¿ok? ¿Dudas en cuanto a lo que son penicilinas? No, maestra. ¿No? Bueno, el siguiente grupo son las cefalosporinas. Al igual que lo que son las penicilinas, son producidas a partir de un hongo. Cephalosporium acremonium. Aquí químicamente a la estructura se le conoce como el ácido 7-aminocefalosporánico, que es el que está aquí ilustrado. Al igual que las penicilinas, aquí cuenta con su anillo beta-lactámico. Pero, a diferencia de las penicilinas, las cefalosporinas van a ser bastante resistentes a las beta-lactamasas producidas por los estafilococos. Entonces, estos fármacos yo los puedo utilizar de forma segura en una infección donde estén involucrados estafilococos, ¿sí? Si hablo de fármacos de primera elección, de segunda elección, pues aquí yo tengo que evaluar. Si es contra una bacteria gram positiva, pues un fármaco de primera opción, va a ser el beta-lactámico. Y de los beta-lactámicos, penicilinas. Pero a lo mejor el animal llega a ser alérgico. Entonces, mi segunda opción serían mis cefalosporinas. En las cefalosporinas también se pueden presentar esos efectos de hipersensibilidad, ¿sí? Pero así que los animales no se van a morir por la administración de cefalosporinas. El principal problema con las cefalosporinas es el daño que ocasiona a nivel renal. Estos fármacos se eliminan por orina, pero también se pueden acumular en el riñón. Entonces, si nos topamos con un animal que tiene una insuficiencia renal, pues lo vamos a agravar con la administración de estas cefalosporinas. Si el animal no tiene ningún problema, es un fármaco que va a ser seguro, ¿sí? Igual, si en su casa por ahí alguien le administran de tratamiento cefalosporinas, lean todo lo que son las precauciones en cuanto al uso y todo eso, ¿sí? Que son
las mismas que se ponen para el caso de las penicilinas. Pero repito, a diferencia de las penicilinas, la probabilidad de choque anafiláctico, que se llega a morir un paciente, es mucho menor. ¿Sí? Realmente no hay tantos casos reportados de cefalosporinas. Y punto. ¿Hay alguien aquí alérgico a cefalosporinas? Yo, ¿Cómo se dieron cuenta? es que me enfermé muy feo de la garganta y me inyectaron antibiótico que contenía y unos días después empecé a enroncharme. Ujú. Exactamente. Pero sí, bueno, si hubiera hecho ahorita el conteo de sulfas, de lo que somos ahorita el grupo, solamente una persona, me parece, si no mal recuerdo. De penicilinas fuimos más. De ahorita de cefalosporina solo uno. O sea, vean la probabilidad de que se presenten estas reacciones alérgicas va variando, depende mucho del fármaco, ¿sí? Donde tenemos más problemas, repito, en cuanto a lo que son antibióticos, tienden a ser en las penicilinas. Entonces, las cefalosporinas van a ser nuestra segunda opción. No puedo utilizar penicilinas, voy a utilizar cefalosporinas. Ahora, ¿se acuerdan qué les dije en cuanto a las generaciones que existen de cuaternarios de amonio? Y hasta lo vimos en el video el jueves pasado. ¿Por qué existe una primera, una segunda, una tercera generación? De lo que se acuerdan por ahí de lo que les puse. Porque en cefalosporinas vamos a ver precisamente eso. Primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿Alguien recuerda? Voy a bajar mis sonidos de pueblo abandonado. Bueno, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera. ¿A qué se refieren cada una de estas generaciones? A que esa sustancia química se ha estado modificando con la finalidad de darle una ventaja sobre la anterior. Si por ahí, recuerdan cuando les puse el video les decía, en primera generación pues eran mucho más tóxicos, no eran biodegradables, etcétera. Y ya si hablo de una quinta generación, cuarta generación, bueno, pues todos esos efectos se van disminuyendo. Bueno, en el caso de las cefalosporinas, veremos que una generación va a presentar la siguiente generación, perdón, va a presentar alguna ventaja sobre la generación anterior. Medicina veterinaria también les dije. Normalmente encontramos antibióticos hasta la tercera generación, ¿sí? ¿Por qué no usamos los de cuarta o quinta generación? Porque aquí, desde hace, repito, ya muchos años, se ha tratado de manejar programas, de prevención, programas de bioseguridad en todas las instalaciones para disminuir mucho el uso de antibióticos. Por eso es que en veterinaria no contamos con una gama tan amplia, porque nosotros estamos evitando, por lo mismo que les comentaba, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud ha detectado que muchos de los problemas de resistencia es porque la carne y sus productos animales llegan a tener bajas concentraciones de estos antibióticos y aparte, las heces, orina de estos animales que llegan a la naturaleza, pues también están generando fenómenos de resistencia. ¿Okay? Entonces vamos a ver en el caso de las cefalosporinas las diferencias entre las generaciones, ¿sí? Y cuáles son los fármacos que están incluidos en ellas. En la primera generación, vamos a encontrar que su espectro de acción hable reducido. Cocos gram positivos, cocos anaeróbicos, con excepción de enterococos, estafilococos, y moderada acción sobre gram negativas. Ejemplos de cefalosporinas de primera generación tenemos a la cefalotina y cefalexina.
Al igual que las sulfas, pues bueno, no es tan difícil identificar, ¿no? El prefijo cefa me indica que es una cefalosporina, ¿ok? ¿Cuál es el problema con lo que son las cefalosporinas en general? Las cefalosporinas jóvenes no las encontramos en presentación vía oral. Todas son inyectables, ¿sí? Entonces, si a alguien por ahí hace poco le aplicaron una cefalosporina, pues duelen bastante. De hecho, vienen incluso con lidocaína para disminuir este efecto, que es una situación que nos vamos a topar, ¿ok? En lo que son las cefalosporinas. Segunda generación. ¿Qué ventaja va a tener sobre la primera generación? Que su espectro de acción es mucho más amplio, ¿sí? Aquí ya no hablo que hay excepciones. Aquí actúa sobre gram positivas, sobre gram negativas. Y también estoy involucrando a bacterias anaeróbicas. ¿Sí? Veremos que en algunos procesos infecciosos puede haber combinación de 2 o bacterias. ¿Sí? Entonces, en esos casos, yo podré llegar a utilizar a estos cefalosporinas de segunda generación. Cefaclor, uroxima. Y las famosas cefamicinas. Estas cefamicinas, a diferencia de todas las demás cefalosporinas, son producidas por streptomicetos, ¿sí? Bacterias del género Streptomyces. El cefoxitin y el cefotetán se obtienen a partir de Streptomyces. Son, podemos decir, la única excepción, ¿sí? Casi todas provienen de Cephalosporium acremonium. Pero repito, aquí ya cuando estamos hablando de generaciones son modificaciones químicas. ¿Sí? Aquí se está modificando. Esta de primera generación es habitualmente el que produce el hongo. A partir de la segunda generación ya son modificaciones químicas. Igual que en la primera generación, presentan dolor en la inyección, pero pueden ocasionar la formación de trombos en torrente sanguíneo si se administran por vía intravenosa. De antibióticos les comenté que se administran por vía local, o sea, que quiere decir, pues a través de una pastilla, que puede ser por vía oral, puede ser un bolo vaginal, ¿sí? Hay algunos antibióticos para infecciones en vagina o incluso en útero que se administran vía vaginal. Puede ser el oído, puede ser el ojo, puede ser en mucosa oral, por ejemplo, ¿sí? La mayor parte de los antibióticos que nosotros manejamos en medicina veterinaria se administran vía intramuscular. La vía intravenosa no se las mencioné, porque la vía intravenosa habitualmente se emplea cuando esa infección puede llegar a ocasionar la muerte del animal. Entonces, muy pocos fármacos se pueden administrar vía intravenosa. Por ahí les mencionaré algunos, ¿sí? Y aquí no están recomendadas las cefalosporinas. ¿Por qué? Porque estas cefalosporinas, y más las de segunda generación, pueden originar la formación de coágulos o de trombos en torrente sanguíneo, ¿sí? Y afectar a cualquier otro órgano. Entonces, mencionaremos solamente en algunos antibióticos que no se recomienden vía intravenosa, pero repito, no es una vía común de administrar un antibiótico. Solamente se hace cuando la vida del animal ya está en peligro, ya se me está muriendo. Si no, la vía siempre va a ser intramuscular o va a ser vía local, ¿ok? Entonces, en esta segunda generación, repito, tenemos a estos antibióticos y su espectro de acción es mucho más amplio. En lo que es la tercera generación, vamos a ver que su espectro de acción, vamos a mencionar lo que es más selectivo, más reducido. Sigue siendo sobre bacterias gram positivas, específicamente estafilococos, estreptococos y su uso selectivo contra enterobacterias. Entonces, solamente en esos procesos infecciosos es cuando voy a utilizar estas cefalosporinas de tercera generación. La ventaja que tienen es que van a pasar
barrera hematoencefálica. Si tengo una infección a nivel nervioso central, estos antibióticos van a actuar de forma adecuada. ¿Cuál es el problema con estos de tercera generación? Cefotaxima, ceftriaxona y ceftiofur, es que pueden causar lo que nosotros conocemos como superinfecciones, ¿sí? No porque esté involucrado un superhéroe, sino que al afectar la microbiota intestinal, de esa microbiota pueden comenzar a proliferar bacterias como por ejemplo los clostridios, ¿sí? Y veremos que los clostridios producen una serie de toxinas que pueden llegar a matar al individuo, ¿sí? Entonces, aquí les decía, tenemos que evaluar, ¿me conviene o no me conviene? Y con estas de tercera generación, que afectan principalmente enterobacterias, ¿sí? Las enterobacterias que tenemos en el intestino, básicamente nos están protegiendo. Si nosotros las quitamos, vamos a ver que algunas otras bacterias que se encuentran ahí pueden proliferar. Y repito, aquí están muchos clostridios. Y esa proliferación puede originar la muerte del individuo. ¿Sí? Entonces, que es muy importante monitorear esas posibles reacciones secundarias. Con lo que son cefalosporinas, insisto, lo que vamos a percibir en el animal, o a lo mejor algunos de ustedes ya lo han experimentado, es el dolor, ¿sí? Son bastante dolorosas a la inyección y generalmente vienen combinadas con lidocaína para disminuir este efecto, ¿ok? Entonces, estos dos grupos de fármacos que ahorita acabamos de revisar, penicilinas y cefalosporinas, son las que comúnmente vamos a utilizar para tratar infecciones, ¿sí? Y cuando quiero atacar, hablemos principalmente de bacterias gram positivas. Van a ser mi primera elección. Monobactams y carbapenems son antibióticos que no encontramos tan fácilmente en productos de uso veterinario. Pueden venir a lo mejor por ahí en alguna pomada o en algún fármaco antibiótico de administración local, pero no son comúnmente empleados, ¿sí? Estos son más utilizados en medicina humana y ya son los que actúan, los beta-lactámicos, ya de últimas opciones, ¿sí? Ya cuando penicilinas, cefalosporinas no las puedo utilizar, pues bueno, voy a recurrir a ellos. De lo que son los monobactams, el más relevante del cual podemos hablar es el Astronam. A diferencia de lo que es la penicilina, únicamente no van a tener ese anillo de tiazolidina, tienen su anillo beta-lactámico. Su espectro de acción es reducido. Estos monobactams son los beta-lactámicos los que sí pueden atravesar membrana externa. Por lo tanto, su espectro de acción es sobre gram negativos, aeróbicos, en el caso de enterobacterias. Si las bacterias producen beta-lactamasa, pues inactivan este fármaco. Entonces, no es recomendable en bacterias que producen dicha enzima. Y en el caso de los carbapenems, vamos a ver que estos carbapenems pueden venir mezclados con otro grupo de antibióticos que veremos que son los que actúan a nivel de membrana citoplasmática. Y también en medicina veterinaria no es frecuente. A lo mejor nos topamos con el imipenem, pero no viene solo. Generalmente está combinado con el cilastin. ¿Sí? El cilastin no es carbapenem. ¿Sí? Estos carbapenems tienen, a diferencia de los monobactams, un espectro de acción mucho más amplio. Bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, tanto aeróbicas como anaeróbicas, ¿sí? Aquí no es recomendable contra esta enterobacteria que es Proteus. Pero insisto, estos dos grupos de fármacos, monobactams y carbapenems, ya son las últimas opciones. O sea, y en medicina veterinaria, la que comúnmente podemos encontrar es el imipenem.
De ahí en fuera, su uso no es tan fácil obtener estos fármacos. Ahora, un punto muy importante con estos monobactams y carbapenems es que este tipo de fármacos normalmente se encuentran en los hospitales. Estos fármacos, ya hablando de medicina humana, estos fármacos no están disponibles en cualquier farmacia, ¿sí? La distribución generalmente está reducida a lo que son hospitales, precisamente porque con ellos es donde se ve si las primeras opciones de tratamiento pues ya no funcionaron. ¿Dudas en cuanto a lo que son fármacos beta-lactámicos? No, profesora. Bueno, antes de irnos al descansito, vamos a hablar de los inhibidores de la beta-lactamasa. Me quedo en esta imagen y me regreso, ¿sí? Hace rato les conté cuál es el problema con muchos antibióticos beta-lactámicos, que si la bacteria produce beta-lactamasas, pues los va a inactivar. Entonces, estos antibióticos que vamos a marcar ahorita, uno de ellos es precisamente el ácido clavulánico, y como matón, no tienen otra función más que inhibir a esa enzima. ¿Para qué? Para permitir que el antibiótico actúe sobre la síntesis de pared celular, ¿sí? Hagan de cuenta que esa sustancia es como un escudo protector del antibiótico, para que no sea inactivado antes de que llegue a su sitio de acción. Entonces, en el grupo de los inhibidores de la beta-lactamasa, encontramos a dos sustancias químicas, el ácido clavulánico y el sulbactam. El ácido clavulánico siempre va a estar combinado con amoxicilina. La relación es 2:1, ¿sí? 2 partes de amoxicilina, 1 parte de ácido clavulánico. Y repito, la única función de estas dos sustancias, ácido clavulánico y sulbactam, es inactivar a estas enzimas. ¿Sí? Las van a inactivar. ¿Para qué? Para permitir que la amoxicilina o la ampicilina, que es con el que se combina el sulbactam, puedan llegar a su sitio y actuar sobre la bacteria. Ahora, en el caso de la combinación amoxicilina-ácido clavulánico, se dice que su espectro de acción es muy semejante al de las cefalosporinas de segunda generación, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. ¿Sí? Ya vimos que la amoxicilina sí puede llegar a espacio periplásmico, donde está peptidoglicano y por debajo está membrana citoplasmática. Entonces, esta combinación con el ácido clavulánico va a impedir que estas enzimas destruyan a la amoxicilina y pueda actuar. En el caso del sulbactam es un derivado sintético de la penicilina. El ácido 6-aminopenisilínico, vimos hace rato que es la penicilina. Entonces es un derivado sintético que se ha detectado, o se detectó más bien dicho, que inhibe a estas beta-lactamasas. Normalmente este sulbactam viene combinado con ampicilina y la ventaja que tiene esa combinación es que llega al líquido cefalorraquídeo en inflamación. Si existe, por ejemplo, una meningitis, muchos procesos inflamatorios dentro del organismo llegan a impedir que los antibióticos penetren y actúen sobre las bacterias. Por eso es que en algunos tratamientos, aparte de lo que es el antibiótico, les mandan un desinflamatorio para que se disminuya esa reacción y el fármaco pueda actuar. Bueno, la ventaja que tiene la combinación de sulbactam con ampicilina es que pueden actuar, por ejemplo, en algunas meningitis donde hay una inflamación, llegan fácilmente al líquido cefalorraquídeo. Ahí su uso ya es más específico. Pero a lo mejor, pues, algunos de ustedes por ahí que les dio
alguna infección de garganta y a lo mejor eran alérgicos a la penicilina o no les gustan las inyecciones, pues de la combinación que les pudieron haber enviado por esta infección, pues puede haber sido amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Sí? Es muy eficaz esa combinación y repito, estas sustancias lo único que hacen es inhibir a esa enzima. ¿Sí? Les decía, funcionan como una especie de escudo. Y por eso esta imagen se las puse ahí, porque es como su guarura. Va a inactivar a todas esas enzimas para permitir que el antibiótico pueda llegar a su sitio y actuar sobre el microorganismo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesora. No, bueno. Entonces, estos ahorita los revisamos. Tengo 11:32. Al 10 para las 12. Nos volvemos a integrar y continuamos con este grupo. ¿Ok? Sí, gracias.